o objetivos operativos, ¿sí? Y los operativos los podemos llevar hasta un nivel, digamos, podemos hablar de procesos, de sistemas, de producto, de la calidad del producto terminado, etcétera. Entonces, digamos que siempre hay que tener una evaluación que permita que se puedan lograr esos objetivos. ¿Alguien entendería qué es un objetivo estratégico y un objetivo operativo? ¿Objetivos operativos o estratégicos? ¿Alguna idea que tengan? ¿No? No, profe. Bueno, generalmente los objetivos estratégicos están, digamos, vinculados digamos, son objetivos que la organización pretende alcanzar en un periodo de tiempo determinado, no en un tiempo corto, fundamentalmente basado en la misión, la visión, los valores. La otra vez que estábamos en la sesión de laboratorio, a algunos de ustedes les dije que leyeran unos documentos que están ahí pegados en el pasillo, que hablan justamente sobre el sistema de gestión de calidad de la escuela. ¿Sí? No sé si lo vieron o no lo vieron, pero bueno, en la escuela se difunde, no como debiera, creo yo, pero se difunde cuál es el sistema de gestión de calidad con el que contamos, en base a qué normatividad se está haciendo el sistema de gestión de calidad, cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es la política, cuáles son los valores de la institución. Entonces, estas herramientas que se utilizan pretenden evaluar que no haya elementos que nos impidan conseguir esos objetivos. Si hablamos de un producto, que no haya algo que nos impida tener la calidad del producto requerida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los estratégicos generalmente son a largo plazo y los operativos son, digamos, metas más alcanzables en un menor tiempo. Y así nos podemos ir, dentro de los operativos hay operativos que tienen una mayor complejidad para cumplirlos, pero podemos ir revisando varias cosas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un objetivo estratégico, perdón, operativo que son a corto plazo, para una empresa a lo mejor pudiera ser incrementar sus ventas, ¿no? Es decir, cómo están nuestras ventas y vayamos a incrementar un porcentaje alcanzable, por supuesto. Siempre tenemos que poner metas que sean alcanzables en base a toda la infraestructura que se tiene para ello, ¿no? O, por ejemplo, aumentar nuestros rendimientos en los procesos. O, por ejemplo, reducir las mermas de nuestros procesos, de nuestros productos. En otro tipo de industria también hay algo que se conoce como desperdicio. El desperdicio, a diferencia de la merma, es que el desperdicio es algo que quedó después de transformar una materia prima, un material, pero que puede ser reutilizado para hacer otra cosa. En el caso de la industria farmacéutica, pues no hay prácticamente ese concepto de desperdicio, sino de mermas. Entonces, bueno, o las empresas tienen que, las instituciones, tener herramientas para poder controlar los riesgos, ¿sí?, que pueden presentarse y que pueden afectar el incumplimiento de algo, ¿sí? Desde lo más simple a lo más complejo que queramos ver. Cuando hablamos de un riesgo, nos estamos refiriendo que ese riesgo puede tener un impacto. Si ese riesgo se materializa, puede tener un impacto. ¿El impacto será negativo o positivo? Jóvenes. Si un riesgo se materializa, ¿el impacto será negativo o positivo? Negativo. Negativo. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de que si ese riesgo ocurre, va a tener un impacto negativo. No hablamos de riesgo cuando decimos, es que va a ser un impacto positivo. Eso entonces no es riesgo, ¿de acuerdo?
Y en todas las actividades que realiza cualquier empresa de cualquier tipo o cualquier institución, hay riesgos. Y entonces lo que tiene que hacerse es tener metodologías administrativas que nos permitan evaluar ese riesgo y controlarlo. Vamos a decir, aquí hay más otras definiciones, pero bueno, evitar que ese riesgo se materialice y controlarlo para que podamos lograr los objetivos que estamos buscando. Por ejemplo, hay un análisis muy utilizado, no sé si ustedes hayan escuchado tal vez, un análisis que se llama FODA, F-O-D-A. ¿Alguien ha escuchado esa herramienta de análisis FODA? Sí. ¿Mandé? Sí, sí lo había escuchado. ¿Qué significa? Esas siglas FODA, ¿qué significan? ¿Alguien se acuerda? Se evalúa perdón, dime. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Exactamente. Entonces, hay varias herramientas de este tipo que pueden utilizarse, ¿no? Bueno, en este caso, y también ustedes conforme van, digamos, pasando los años y van adquiriendo mayores responsabilidades, se puede uno meter en un trabajo administrativo que tiene que ver con la fabricación, pero tiene una parte administrativa importante, ¿no? A mí alguna vez me dijeron, oye, hay que reportar el control interno para la función pública. Dije, pues, ¿qué vamos a reportar? No sé qué vamos a reportar, ¿no? Yo cuando dijeron control interno, pues luego me imaginé lo que hemos platicado de control interno de los productos farmacéuticos, de los medicamentos. No necesariamente se refiere a esto en este caso de control interno. Y en las empresas públicas se publicó en el Diario Oficial, ya hace muchos años, una obligación de llevar a cabo un control interno de las actividades que realiza esa institución, ¿sí? Y entonces, si no cambia, ¿sí cambió la transparencia? Sí, profe. Ok. ¿Cómo se define control interno? Bueno, como un proceso que tiene como fin proporcionar un grado de seguridad en la consecución de los objetivos estratégicos y operativos de una institución. Y tiene muchas cosas que no nos vamos a meter en ellas, ¿no? Entonces, digamos que lo que es importante es plantearles, pues, que esta situación de evaluar qué tenemos que hacer en una institución, una empresa, pues es algo que tiene que hacerse por norma, obligatorio. El diario oficial lo que se publica en el diario oficial de la Federación es obligatorio. Y entonces, dentro de este programa de control interno, se tiene que hacer como obligación un programa de trabajo de administración de riesgos, ¿sí? Y nos vamos a ver algunos riesgos desde el punto de vista administrativo muy generales de la empresa y después pasaremos ya, aterrizaremos hacia la parte de los medicamentos, que es lo que estamos viendo, y lo que dice la norma 059 y la ICH. Entonces, bueno, el control interno se define como esto y hay que hacer un programa de trabajo de administración de riesgos. Y entonces, pues lo primero que tenemos que definir es qué es cada cosa de estas, ¿no? ¿Qué es administrar el riesgo? ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Qué es un riesgo? ¿Y cuál es el impacto que puede tenerse si esto ocurre? Hay varias definiciones, vamos a ver ahorita varias, muy parecidas, depende de lo que estemos hablando, pero cuando hablamos de un riesgo, como dice aquí, es un evento incierto, adverso, ¿no? Entonces algo que no tiene, que no esperamos que ocurra, pero que puede ocurrir, ¿sí? Y que se va a manifestar ese riesgo o va a ocurrir ese riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia que tenga ese riesgo, y si se materializa ese riesgo, va a tener un impacto. Y ese impacto, como dice ahí en la diapositiva, podrá impedir el logro de algunos objetivos
institucionales o de un producto o de un proceso, ¿sí? Entonces, cuando valoramos el riesgo, hay 3 variables que hay que manejar. Es la probabilidad de ocurrencia, la severidad o el impacto, si es que se materializa el riesgo, y en otras metodologías que vamos a ver, unos ejemplos muy sencillos, está el asunto de si tenemos algún método de detección, algo que nos pueda detectar si se puede presentar ese riesgo. Entonces, el riesgo es un evento adverso, incierto, que no sabemos cuándo puede presentarse ese riesgo. ¿Cuál es Denme un ejemplo de un factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Y vamos a ubicarlo en cosas de la vida diaria. ¿Qué sería un factor de riesgo? ¿Jóvenes? La causa de algún riesgo. Es un factor que nos va a aumentar la probabilidad de ocurrencia, de que el riesgo se presente. ¿Qué ejemplo se les ocurre así de la vida cotidiana? Que sea un riesgo y que haya algún factor de riesgo que aumente esa probabilidad de ocurrencia. ¿Algo que se les ocurra así de la vida diaria? Por ejemplo, viajar en auto. Por ejemplo, viajar en auto. Ok. ¿Cuál es el riesgo de viajar en auto? Es que puede haber un accidente. Que puedas tener una colisión, un accidente, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo viajo en automóvil, pues tengo el riesgo que puede presentar. Ese riesgo siempre va a estar presente ahí, de que pueda tener un accidente, una colisión con otro automóvil, con un camión, qué sé yo, con todo eso. ¿De acuerdo? ¿Qué aumentaría esa probabilidad de ocurrencia de que me pase ese accidente? ¿Qué lo aumentaría? Hay varias cosas que podemos poner ahí. Vamos a decir, si yo manejo a alta velocidad, ¿se aumentará la probabilidad de ocurrencia de ese accidente? Sí. ¿Sí? Si yo no respeto los señalamientos, ¿se aumentará esa probabilidad? Sí. Entonces, hay muchas cosas. Ahora, si yo no uso automóvil, pues yo no tengo ese riesgo, ¿verdad? Entonces, yo no tengo ese problema porque no tengo automóvil y no uso automóvil. Pero si viajo en el metro, pues entonces a lo mejor puede ocurrir lo que ya pasó o otras cosas que han pasado. ¿De acuerdo? ¿Qué factor va a aumentar la probabilidad de ocurrencia de algo para mí si viajo en el metro? Pues si lo uso una vez al mes, es menos la probabilidad de ocurrencia que si lo uso 3 veces al día, ¿no? Entonces, digamos que el factor de riesgo es una circunstancia que va a aumentar la probabilidad de que ese riesgo se materialice. Y el impacto o la severidad van a ser las consecuencias negativas que se van a generar para la institución, para el proceso, para el producto, si ese riesgo se llega a materializar, ¿no? Entonces, por eso, la administración de riesgo se puede dar un concepto como está indicado en la diapositiva. Es un proceso sistematizado que tiene que realizarse para evaluar el comportamiento de los riesgos que están expuestos al desarrollo de las actividades, analizando diferentes factores que pueden provocarlos. ¿Para qué queremos saber eso? Para poder definir cuáles son las acciones que nos van a permitir evaluar el riesgo. Primero hay que evaluar el riesgo, controlarlo si es posible, mitigarlo o reducirlo o eliminarlo. Y con eso lograr el objetivo que estamos planteando, ¿sí? Vamos a ver más adelante que también cuando el riesgo, digamos, la responsabilidad que tiene ese grupo de trabajo no lo puede solventar, puede transferir ese riesgo a otra autoridad o a otras gentes que puedan tomar las decisiones para poder reducir esos efectos que pudiera tener. Los vamos a ver cuando hagamos el ejercicio, les digo, muy sencillos. Vamos a manejar probabilidad de ocurrencia,
severidad, en algunos casos detección, y de ahí vamos a obtener algo que se llama nivel de prioridad de riesgo, que es multiplicar los valores ponderados de ocurrencia, severidad y detección, o de severidad y ocurrencia nada más. Bueno, administración del riesgo, dice la diapositiva, una planeación sistematizada para controlar los riesgos. Tenemos que identificar los riesgos, evaluarlos. Siempre que sea posible, hay que tomar medidas de contención inmediatas. Vamos a ver un ejemplo donde se toma una medida de contención inmediata. Antes de hacer todo el, digamos, el estudio de gestión de riesgos, si puedo tomar una medida de contención inmediata, la tomamos. Tenemos que reducir o mitigar ese riesgo, y les decía yo, o aceptar que estamos en esa probabilidad de que ese riesgo pueda darse, o cuando no podamos nosotros resolverlo, ese grupo de trabajo tendrá que pasárselo a otro grupo a transferir el riesgo a una autoridad de mayor jerarquía para que pueda solventar eso, ¿no? Por ejemplo, yo les había comentado hace mucho que una observación de COFEPRIS fue que no teníamos monitoreo continuo de partículas en los procesos asépticos. Entonces estamos infringiendo. ¿Pero qué requeríamos para eso? Se hizo el análisis de riesgo, todo ese tipo de cosas y demás, pero para poder solventar ese riesgo, o mitigarlo, o eliminarlo, había que comprar un equipo. Y entonces, a nivel de los que estábamos trabajando eso, pues no teníamos la capacidad de decisión de decir, sí, cómprenlo ahorita, ¿verdad? Eso iba a otro nivel. Entonces, es un ejemplo de cómo transfiero, decirle a la autoridad que corresponda, ¿sabes qué? Necesitamos adquirir esto, estamos en este riesgo, pero yo no lo puedo solventar. Entonces, ustedes tomen la decisión qué es lo que van a hacer para que se pueda adquirir el equipo, ¿no? Es un ejemplo que pudiéramos plantear de lo que es transferir el riesgo. Bueno, los impactos, dependiendo de lo que estemos analizando en la parte, digamos, general de la empresa, si no tenemos algunos riesgos, podemos tener riesgos sobre los costos, ¿no? Que se nos incrementen los costos, lo cual es muy, muy grave para la empresa, que disminuyan los ingresos, que no haya el cumplimiento de las metas que se plantearon, financieramente que la empresa no está bien, reducir la calidad de los bienes y servicios. El cliente siempre es la parte más importante, y que el cliente no esté satisfecho con sus productos, afectar negativamente la imagen de la empresa, ¿sí? Si no hay actividades sustantivas, puede dificultar el logro de objetivos o desempeño de actividades sustantivas de la empresa, y demerita la mejora de los procesos, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos del tipo de impacto que pudiera tener estos riesgos que pueden presentarse. En esta metodología se establece un mapa de riesgos. Les digo, hay muchos métodos, muchas formas, pero en esta metodología se hace un mapa de riesgos. Y este mapa de riesgos se construye graficando la probabilidad de ocurrencia contra la severidad o el grado de impacto. Cuando el impacto es, digamos, el impacto de mayor riesgo, le vamos a poner 10, y al impacto de menor riesgo 0, ¿no? Y también la probabilidad de ocurrencia va a ser 10, y vamos a ir poniendo valores de este tipo. Ahora, cuando se hace un análisis de esto, y hacer en este caso este mapa de riesgos, valores de ocurrencia, de probabilidad de ocurrencia del riesgo y de severidad o grado de impacto, son valores que se ponderan. ¿Qué significa ponderar? Jóvenes. ¿Que se les asigna un valor? Que se les asigne un valor. ¿Pero un valor en base a qué? En base a tu experiencia, en base a tu capacidad, en base a tu preparación. De tal manera que estos círculos de trabajo
se hacen con la gente que tenga la experiencia, el expertise, la capacidad, etcétera, para analizar ese proceso, ¿sí? Y entonces se forman grupos de trabajo y en ese grupo de trabajo se va a ponderar cuál es el valor que le vamos a asignar de probabilidad de ocurrencia o de severidad, ¿sí? Y ahí podrá haber alguna discusión de qué valor pudiéramos poner, pero tenemos que llegar a un acuerdo para ponderar. Y eso significa, como lo dijo su compañera, eso significa ponderar, asignar un valor, que en este caso puede ser numérico o puede ser como alto, medio, bajo, nulo, etcétera, ¿sí? Aquí dice representación gráfica de uno o más riesgos que permite vincular la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede tener. De esta manera, vamos a ver ahorita un ejemplo que en función del cuadrante donde caiga ese riesgo que estamos analizando, indicará si estos riesgos, si están en el cuadrante 1, serán riesgos que tengo que atender de manera inmediata. En el 2, riesgos de atención periódica. En el 3, riesgos se consideran controlados. Y en el 4, riesgos de seguimiento. Obviamente los más importantes para atenderlos son estos, los de atención inmediata. ¿Ok? Entonces es una metodología que puede ser utilizada para ello. Y este es un ejemplo para que quede más claro. Nosotros, ese grupo de trabajo, ese grupo de personas, dependiendo de lo que estemos analizando, y les digo aquí, también en el caso de la industria de medicamentos, cuando hay un problema en la fabricación o en el control o en alguna parte del proceso, tienen que participar los operadores, la gente que está ahí, la gente que sabe hacer las cosas, tiene que participar en esos análisis para poder evaluar qué es lo que vamos a hacer. Ahora, la administración de riesgos lo que pretende es evaluar con anticipación a qué riesgo estamos expuestos para tomar las acciones preventivas correspondientes y evitar que se materialice el riesgo. ¿Sí queda claro eso? Ese sería el enfoque principal. Sin embargo, también esta administración de riesgos se utiliza cuando ya el riesgo se materializó, cuando ya nos pasó algo. ¿Cuál será el objetivo de hacer esta gestión de riesgos si ya nos ocurrió un problema determinado? ¿Cuál será el objetivo de hacerlo? Porque primero es prevenirlo, pero si ya se presentó, ¿para qué lo hacemos? Para resolver. Para resolverlo y para evitar que Que vuelva a ocurrir. Que vuelva a ocurrir, exactamente. Ese es, ¿ya me pasó algo? Ok. ¿Por qué me ocurrió eso? Este riesgo, este problema. ¿Por qué rechacé el producto? Ok. Ya encontré la causa raíz del problema. Ahora tomemos las acciones para evitar su recurrencia. Algo que se evalúa mucho es que cuando hay problemas de no conformidades o de riesgos, que no sean recurrentes, porque entonces, ¿qué significa si es recurrente el riesgo? Que la acción que tomamos no sirvió, porque otra vez vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir. Entonces, de eso se trata. Entonces, la gestión de riesgos tiene como propósito prevenir, pero también resolver lo que ya se presentó y tomar las acciones para que no se vuelva a presentar. Entonces, en este mapa de riesgos, miren, aquí tenemos ejemplos de número de riesgos, ¿no? O eventos de riesgo, del 1 al 10. Entonces, para este riesgo 1, ese grupo de trabajo ponderó que el impacto es de 7 y la probabilidad es de 7. ¿Sí? La probabilidad de que ocurra, acuérdense que vamos de 0 a 10, es de 7. Y si se materializa el riesgo, el impacto va a ser de 7. Y entonces lo que se hace es, para el riesgo 1, es decir, impacto 7, probabilidad 7, y aquí este triangulito negro, ¿sí lo ven? ¿Jóvenes? Sí, sí, profe. Este es el riesgo 1 y cayó en el cuadrante 1. Nos vamos al 2, al riesgo 2, 4 y 4.
Entonces digamos 4 y 4 de probabilidad de ocurrencia. Y entonces es el riesgo 2. El riesgo 3, 5 y 8. Voy aquí 5, 8 y ese es el riesgo 3. El riesgo 4, 6 y 9. Digo 6 y 9, este es el riesgo 4. El riesgo 5, 8 y 7. 8, busco 7 y es el riesgo 5. Riesgo 6, 9 y 4. 9, 4 es aquí, es el riesgo 6. El otro es 7 y 8. 7 y 8 acá y es el riesgo 7. Y así los demás. Entonces yo ubico en estos riesgos que estoy evaluando, los ubico en este mapa de riesgos y ya sé que está en el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 o cuadrante 4. Y en base a esta ubicación, ya sé si son de atención inmediata, periódica, de seguimiento o controlados. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, entonces, cada riesgo que evaluemos tiene que tener, hay que ver cuáles son los factores de riesgo que pueden influir para que se materialice la probabilidad de ocurrencia de esto sea mayor. Y entonces hay que analizar cuáles son los factores de riesgo, diferentes factores de riesgo, y tomar para cada factor de riesgo acciones que lo puedan controlar. Una acción, 2 acciones, etc. Las acciones que nos permitan controlarlo. O sea, aquí otra vez, el riesgo es un evento adverso que tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia y la severidad o impacto. Y el factor de riesgo es algo que va a aumentar. El factor de riesgo va a aumentar la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Y entonces hay que establecer las acciones que correspondan para reducir los riesgos o el impacto que va a tener o que ocurran esos riesgos. Evitar el riesgo, cuando sea posible evitar el riesgo, se aplica antes de asumir cualquier riesgo. Se logra cuando se generan cambios sustanciales en el proceso, en el rediseño, y evitamos el riesgo. Reducirlo reducir el riesgo implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Que se llaman acciones de prevención. Y el impacto, acciones de contingencia, ¿sí? Asumir el riesgo, cuando se encuentra en el cuadrante 3, se puede asumir ese riesgo y tomar otras medidas de control que nos permitan establecer las acciones de contingencia para ese riesgo o transferirlo si es que no podemos resolverlo nosotros. Cuando digo nosotros me refiero al grupo que está analizando eso. Ese es un ejemplo de este punto de vista administrativo, donde el riesgo que se estaba evaluando es este. ¿Creen que sea importante este riesgo que está aquí? ¿Será importante o no será importante para una empresa? Sí, sí es importante porque podría significar pérdidas económicas. Significa esto que nuestra fabricación que estamos haciendo, nuestro portafolio de productos que tenemos en planeación indicado fabricar, no está, digamos, de acuerdo con las necesidades del mercado. Recuerden que la fabricación es para venderse. Entonces, si no tengo suficiente producción, no voy a cubrir el mercado. O si tengo demasiada producción, pues me voy a quedar con ella. Entonces, digamos que en ese sentido se estaba analizando cómo hacer para tener una producción que cubra los requerimientos del mercado. Y vamos, aquí a lo mejor no podría cubrir los requerimientos del mercado de un país,
porque a lo mejor la capacidad instalada que tengo no me permite cumplir con todo lo que ese país requiere. Y por otro lado hay que considerar las empresas que también hacen el mismo producto. Entonces habría que ver en qué posición estamos en el mercado para ver qué es lo que tenemos que producir. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunos factores de riesgo? Bueno, si este riesgo se materializa, pues los clientes no van a tener el producto. Sí, sería una de las razones. No hay producto para los clientes que lo necesitan. No voy a poder lograr mis objetivos estratégicos de tener unas metas de producción determinadas y se va a afectar negativamente la imagen de la institución. ¿Sí? No están fabricando, no están produciendo. No hay ese producto. Entonces, y si es una institución pública, pues peor, ¿no? Porque las instituciones públicas viven de los impuestos de todos los que aportan impuestos, ¿no? De todos nosotros. Bueno, entonces, ¿cuál sería un factor de riesgo? Pues que no conozco las necesidades del mercado. No sé cuánto vaya a haber, cuál es aquí hay que hacer estudios de mercado, ¿sí? Pronósticos de ventas, que es también algo medio complicado, pero tengo que conocer cuáles son las necesidades del mercado. Entonces, si yo no tengo la imposibilidad de conocer las necesidades del mercado, pues entonces no voy a poder planear mi fabricación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tengo que hacer si no conozco esto, no? ¿Qué otros aspectos hay que evaluar, se valoran en este ejercicio? Hay muchas cosas que tienen que ver con la autorización de la autoridad regulatoria. Si yo tengo atorado un trámite en COFEPRIS para un producto determinado, si no tengo el certificado todavía aprobado, si no tengo liberado mi producto para comercializar, porque recuerden que los productos, en el caso de vacunas, todos entran a COFEPRIS. Entonces, si no me han dado la conclusión del estudio clínico, yo les había comentado ya que se sometió un estudio clínico de vacuna triple viral oral a una vacuna doble viral, porque se quitó un componente del poliovirus. Se hizo un estudio clínico y entonces estamos esperando que la autoridad sanitaria nos dijera que estaba aprobado ese estudio clínico, ¿no? Entonces, eso es otro aspecto que habría que revisar. Y entonces hay que tener un acercamiento con la autoridad sanitaria para poder resolverlo. Si no tenemos recursos humanos suficientes, financieros, de materiales, pues es un factor de riesgo. Y si también hay una modificación en las políticas sanitarias, también yo les platiqué este ejemplo, tenemos una gran cantidad, tenemos muchas dosis de polio oral, creo que todavía existen ahí en virología, que ya no se pueden utilizar como granel. ¿Por qué? Porque la política sanitaria internacional de la OMS decidió que ya no se puede vacunar con vacuna oral. Entonces, todo este producto que estaba aquí, pues ahí se quedó. Entonces, son cosas que sí son del entorno y que no las podemos controlar. Bueno, es un ejemplo de eso. Y entonces las acciones que se toman para estos casos, vamos aquí a ver algunas acciones de manera muy rápida, ¿no? Uno, como no conozco las necesidades de mercado, algo que se puede hacer es tomar los históricos de ventas. ¿Cuánto hemos vendido en los últimos, no sé, 10 años, 5 años, 6 años? Y en base a eso, y en base a la capacidad instalada, hacer la planeación para la fabricación. Porque también, yo les he comentado, la fabricación de estos productos biológicos, sobre todo, son de mucho tiempo, de más de un año. Entonces, si yo no empiezo a fabricar el producto, pues no lo voy a tener, ¿sí? La vacuna estacional de polio, que se va a aplicar este año, se empezó a fabricar ya en enero o febrero. Empezaron los primeros estudios para eso, para aplicarse en diciembre. Entonces, esa sería una acción que tengo que tomar. Otra, tengo que evitar que cuando ya esté en fabricación, tenga problemas de mantenimiento con los equipos, con los sistemas, que pierda yo el estado validado de eso.
Entonces tengo que pedirle a quien corresponda un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que funcione al 100% para evitar esos riesgos. El acercamiento a la autoridad sanitaria, en el caso de la vacuna que les decía yo, o para que nos libere un producto, o para que nos autorice algún registro sanitario, para lo que se requiera. Con finanzas, ver que hay un programa anual de abasto, ¿sí? Que contemos con todos los insumos que requerimos para trabajar, y analizar a nivel nacional o por convenios con otros países qué podemos nosotros fabricar de manera en base a unos acuerdos de calidad. Ya se había comentado que se tenía un acuerdo técnico de calidad con Costa Rica. Ellos fabrican favoterápicos para intoxicación por veneno de serpientes africanas, pero su capacidad instalada no les da para todo lo que se requiere. Entonces empezó a establecer un convenio con Birmex para que Birmex hiciera parte de ese proceso de liofilización de los plasmas que se obtuvieron de los venenos de serpientes africanas para poderse comercializar en el África esos productos. Entonces digamos que es un ejemplo de acciones que hay que tomar para cada uno de ellos, ¿no? Y hay que darle seguimiento a esas acciones para poder reducir esos riesgos. Ya hemos hablado de lo que es la capacidad instalada, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de capacidad instalada? Jóvenes, tenemos que conocer la capacidad instalada. ¿De qué dependerá la capacidad instalada? De la infraestructura, de los equipos, del personal, de los recursos financieros, de todo eso va a depender la capacidad instalada que tengo yo en una empresa determinada. Bueno, la NOM 059, ya hablando de la parte de medicamentos, pues nos indica en este numeral que es obligatorio contar con un sistema de gestión de riesgos de la calidad que asegure de forma científica y sistemática las acciones para identificar, mitigar y controlar las fallas potenciales en los sistemas, operaciones, procesos que afecten la calidad de los productos. Es algo que tenemos por norma que cumplir. Y la guía ICH, la de la Conferencia Internacional de Armonización, en la guía de calidad Q9, pues también indica lo mismo. Indica que hay que tener un sistema de gestión de calidad de riesgos, que es un proceso sistemático de evaluación, control, comunicación. Es importante aquí esta parte de comunicación de los riesgos asociados a la calidad de un medicamento a través del ciclo de vida del producto. Aquí quiero aclarar que no solamente se refiere al ciclo de vida del medicamento, sino a todo lo que participa para obtener el medicamento, ¿sí? No únicamente al producto enfocado, sino a todo el entorno que ya hemos platicado de ello, que tiene que ver para fabricar un medicamento. Como comentaba hace rato, la gestión de riesgos tiene como objetivo evaluar con anticipación esos riesgos para que no se materialicen. Sin embargo, cuando tenemos desviaciones o no conformidades, ya lo comenté, pues hay que hacer también una gestión de riesgos. En este caso, para la parte de medicamentos, el sistema sistema de gestión de calidad nos habla del sistema de acciones correctivas, acciones preventivas, o también podemos hacerlo para nuevos productos, para validación, para control de cambios. Hay que hacer esa valoración de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, esta es la secuencia, digamos, valorar el riesgo, ver qué medidas vamos a tomar para controlarlo, para reducirlo o aceptar ese riesgo, comunicar el riesgo y ver cuántos eventos tenemos que atender para que ese riesgo se pueda atender. Y hay algunas metodologías en las que dicen, bueno, vamos a tomar tal acción, pero si el nivel de prioridad de riesgo no se redujo
de manera importante, dicen, ¿sabes qué? No, hay que tomar otra acción porque no nos ha reducido el nivel de riesgo a niveles aceptables. Entonces, otra vez hay que regresar a la metodología de volver a evaluar qué podemos hacer para que el riesgo que se va a aceptar tenga un valor de ponderación que se considere que puede ser aceptado. Entonces, si tenemos desviaciones o no conformidades, fueras de especificación, fueras de tendencia, excursiones, quejas, devoluciones, retiro de producto, lo primero que hay que hacer es, el sistema de gestión de calidad, hay que hacer un reporte de la desviación. Ya les puse un ejemplo de un reporte de desviación. Este reporte de desviación tiene que clasificarse. También les puse un ejemplo de qué criterios hay que considerar para clasificar la desviación en crítica, mayor o menor. Hay que hacer un reporte de investigación, ¿sí? Hay que hacer una metodología de análisis de riesgo y las acciones que derivan para mitigar ese riesgo se va al sistema capas. Y vamos a hacer una secuencia de lo que tendríamos que hacer. Cuando hablamos de, aquí sí no de desviación, sino cuando vamos a calificar y validar, hay que ver cuáles son los puntos críticos de control de estos procesos, o para la mejora continua, para el control de cambios, o para el reporte anual de producto, y hacer un análisis de riesgo para, antes de que se materialicen esos riesgos, pueda yo controlarlos. Es importante, mientras más conozcamos nuestro proceso, pues los riesgos van a ser menores, ¿sí? Obviamente aquí lo que es importante es en un proceso, entre más rápido alcancemos este conocimiento, los riesgos van a ser más bajos. Si no conocemos bien el proceso, los riesgos son muy altos y pueden tener consecuencias, pues, que a veces irreversibles, ¿no? Que ya no puedo hacer yo nada por salvar ese lote de producto. Entonces es importante que entendamos nuestros procesos, identificar los riesgos y evaluar cómo se puede prevenir, qué se puede prevenir, cómo se puede prevenir, cómo se puede medir o obtener un resultado y sobre todo cómo lo vamos a documentar este análisis. Se considera como análisis de riesgo un método para evaluar con anticipación, y aquí otra vez depende de cuándo estemos haciendo el análisis de riesgo. Si deriva de una desviación, pues ya no fue con anticipación. Los factores que pueden afectar la funcionalidad de los sistemas, equipos, procesos, calidad de insumos, producto, todo lo que participe ahí. Incluso medio ambiente, las personas también. Tiene que evaluarse el riesgo de exposición al ruido, a las temperaturas. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a una fábrica donde hacen los envases primarios. ¿Alguien ha ido a alguna fábrica de este tipo? Donde moldean el vidrio. No, bueno, yo no. Bueno, son unas temperaturas, son unos hornos. Me hagan de cuenta, meten, no sé explicarles cómo, pero meten unos tubos de vidrio para hacer frascos de antibiótico, vamos a pensar. Meten unas máquinas, unos tubos de vidrio de cierta calidad, y esos tubos van formando los frasquitos. Pero los hornos para fundir el vidrio y moldearlo tienen temperaturas verdaderamente, no sé la verdad, no lo recuerdo, casi 300 grados, 600 grados, y los operadores están cerca de ahí. No, es una situación, tienen ahí garrafones de agua para tomar, etcétera, pero sí tienen que evaluarse el tiempo de exposición del trabajador a esas temperaturas, ¿no? Porque realmente es muy complicado trabajar así. Y entonces ahí bien hay que evaluar para el personal a qué está expuesto, qué riesgos tiene y cómo podemos nosotros minimizarlos o reducirlos. Y pues, entonces esta metodología aplica para muchas cosas. Bueno, ya habíamos dicho que es la combinación de la medida de severidad de un daño y la frecuencia de ocurrencia del mismo.
También se define como cualquier circunstancia en la producción, control, distribución de un fármaco que pueda causar un efecto adverso a la salud. Aquí volvemos a lo mismo. Es cierto esto, pero depende de qué estemos analizando. Los ejemplos que vamos a analizar, les digo, son muy sencillos, son de la vida real, pero no tienen un efecto adverso en la salud. ¿Sí? O sea, no estamos analizando algo que puede afectar la salud si el medicamento se aplica, ¿no? Pero, vamos, también se tiene que considerar en esto que no haya ningún efecto a la salud de un producto que vayamos a comercializar. Y aplica la gestión de riesgos en todas las etapas de la fabricación, en todas. La distribución, el almacenamiento, etcétera. Bueno, hay uno que es riesgo y se llama riesgo residual al riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las medidas de seguridad. Porque también es muy difícil, no se plantea casi así, que haya algo que se llame riesgo cero. Que diga, no es riesgo, cero riesgo. Es poco probable que el riesgo se materialice, pero así como decir que hay riesgo cero, está no es posible, pues, plantear que haya riesgo cero, ¿no? En cualquier actividad que realicemos. Una metodología que se utiliza es el análisis de método y efecto de falla. Esta metodología, vamos a ver un ejemplo de AMEF, tiene ese propósito, analizar la detección y ponderación y control del riesgo. En esta metodología de AMEF hay una columna de una tabla que hay que evaluar de qué manera puede fallar. Lo que yo estoy analizando, tengo que decir, y esta parte, este elemento que estoy analizando de este proceso, ¿de qué forma puede fallar? ¿Sí? Entonces, el grupo de trabajo tiene que determinar cuál es la falla potencial que pudiera ocurrir. ¿Sí? Por ejemplo, si habláramos de una planta de emergencia, ¿por qué puede fallar una planta de emergencia? ¿Sí? Aquí tienen que estar los ingenieros que saben del asunto y nos podría decir por qué puede fallar una planta de emergencia. No quiere decir que haya fallado la planta de emergencia, sino que estamos evaluando qué falla pudiera ocurrir. ¿Por qué podría dejar de funcionar una planta de emergencia? Entonces ahí se van a poner todos los elementos por los que pudiera fallar una planta de emergencia. Ahora, si esa planta de emergencia falla, ¿cuál es el efecto de la falla? ¿Cuál es la consecuencia negativa que tendría que la planta ya no funcionara? ¿Sí? Pues se me van a apagar las cámaras frías, se me va a apagar el HVAC, se me va a apagar el sistema de agua. Todo eso serían los efectos negativos que tendría si la falla se materializa. Y entonces se calcula el número de prioridad de riesgo, ¿sí? Multiplicando, les decía yo, la ocurrencia, la probabilidad de ocurrencia por el impacto o la severidad y por el nivel de detección, si es que el método utiliza nivel de detección. En esta metodología MEF generalmente se asocia, no necesariamente, pero se asocia con una herramienta para determinar la causa raíz, que es el diagrama causa-efecto de Ishikawa, que es muy conocido y que es un método muy utilizado porque incluye las 6 M's, ¿sí? ¿Alguien ha visto este diagrama de Ishikawa? Es muy común, ¿no? ¿Lo han utilizado? ¿Es el del espinazo de pescado? Ese es el de la espina de pescado, ¿sí? ¿En qué lo has utilizado? Bueno, sé que se utiliza para evaluar causa raíz. Exacto, se utiliza para evaluar causa raíz. Y es importante porque, acuérdense que lo importante en toda esta gestión de riesgos es conocer cuál es la causa raíz del problema. Si conozco la causa raíz, puedo tomar acciones de corrección. El problema es a veces encontrar la causa raíz.
Eso me llama mucho la atención que ahora con esto que pasó del metro y esta compañía que hizo el trabajo, a veces hacía un análisis causa-raíz de las causas que hubieran provocado lo que nos ocurrió, ¿no? Pero bueno, esa es una metodología de causa-raíz muy utilizada, no es la única, pero es un método muy comúnmente utilizado. Y ese es el método de construcción más común y consiste en agrupar las causas potenciales de 6 ramas principales: métodos de trabajo, mano de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Por eso se llama 6Ms. Estos elementos definen de manera global todo el proceso y cada uno de ellos aporta su variabilidad en el asunto de encontrar un problema, ¿no? De manera que en este diagrama causa-raíz, diagrama de causa-efecto para encontrar causa-raíz, pues acuérdense que todo lo tenemos que documentar. Entonces tenemos que poner qué folio, cómo vas a darle seguimiento a esta investigación o a este análisis de riesgo con un número de folio que va a asignar documentación, qué elemento vamos a analizar, cuál es el objetivo, quién lo emite, una descripción del proceso muy breve, qué código se le va a asignar y después ver el efecto que tuvimos, ¿sí? ¿Cuál fue la causa que pasó y cuál fue el efecto? ¿Y cuáles fueron las variables que intervinieron? No necesariamente todas las variables intervienen en un problema, ¿sí? Entonces, si la maquinaria no tuvo ningún impacto en el problema que estoy analizando, pues le pongo que no aplica, ¿no? No aplica, y aquí dice, justifique la razón por la cual descarta esta causa raíz. Ah, pues mira, descarto maquinaria por tal razón. O descarto la medición por tal razón. O todas las incluyo. Dependerá de lo que estemos revisando. Entonces, la ocurrencia es la probabilidad o frecuencia de que una falla se presente. Y voy a ponderar con un mayor valor numérico cuando haya mayor probabilidad de que se pueda presentar la falla. Y con un valor menor, si esa falla es poco probable que ocurra. La severidad o el impacto son las consecuencias de cuando se materialice el riesgo. Y aquí otra vez en el ejemplo dice que puede afectar la eficacia, la seguridad, la potencia, la inocuidad. Dependerá de qué estemos hablando. En los ejemplos que voy a ver con ustedes, no se afecta ni la eficacia, ni la seguridad, ni la potencia, ni la inocuidad. Habrá otros casos que sí, habrá que ver que no se afecte eso. Y aquí dice también como el riesgo de los empleados del medio ambiente, las instalaciones, lo que yo comentaba hace un momento, ¿no? Entonces nos va a decir qué impacto tendría si esa falla se presenta. Y la detección, en algunas metodologías se utiliza la detección, que es la capacidad de que una falla pueda ser detectada por el método de prueba usado, ¿sí? Por ejemplo, yo les comentaba de la presión diferencial, la cascada de presión diferencial positiva que se diseña con el sistema Chevaka. Y ya vimos también, platicamos, que si esa cascada de presión diferencial se rompe, pues tengo riesgos de contaminación, porque el aire, en lugar de ir de la parte más limpia a la más sucia, pues puede ir invertido el flujo de aire. Y eso puede ocasionarme que haya contaminación. ¿De acuerdo? Fíjense, en ese ejemplo que estoy comentando ahorita, la falla de que se rompa la cascada de presión diferencial puede ser porque las puertas se abran de manera simultánea. Para eso hablamos ya que hay interlocks y demás. O puede deberse a que el sistema Chevaka está fallando. Algún problema tiene el sistema Chevaka. Entonces, cuando yo hablo de detección, la pregunta, si estuviéramos analizando ese problema,
la pregunta yo les diría, ¿cuál sería el impacto que tendría? Estoy procesando un producto. ¿Cuál sería el impacto que tendría que se rompa la cascada de presión diferencial? ¿Cuál es el riesgo? ¿Que pase qué? Estoy llenando un producto en la clase ISO 5, llenado aséptico. Se cae la cascada de presión diferencial. ¿Cuál es el riesgo? Que haya contaminación. Ese es el riesgo. Si falla la cascada de presión diferencial, el riesgo, si se materializa ese problema, puede contaminarse el producto. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate, yo te pregunto, ahorita que me estás diciendo eso, si yo tengo un sistema de alarmas de manómetros de presión diferencial, ¿puedo detectar esa falla rápidamente? Sí. En ese momento que la cascada se pierda, yo tengo un método de detección muy rápido. Me puedo dar cuenta y puedo parar el proceso. ¿De acuerdo? Si no tuviera esto, pues entonces mi detección sería, aquí sería muy alta mi nivel de detección. Si no lo tuviera, mi nivel de detección sería muy bajo. ¿De acuerdo? Y entonces esos números se multiplican para calcular el nivel de prioridad de riesgo. Ahora, el riesgo es que se contamina el producto. ¿Tengo algún método que me diga así rápidamente que el producto se contaminó? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Puedo saber que se contaminó? Tengo que hacer prueba de esterilidad. Digo que hay un riesgo de contaminación. Hay un riesgo alto de contaminación. ¿Se contaminó o no? No lo sé hasta que haga la prueba de esterilidad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Depende de qué estemos analizando. Pero sí puedo detectar rápidamente si tengo un sistema de control de presión diferencial, tengo un sistema de detección alto. Si no lo tengo, pues no me voy a dar cuenta. Así de sencillo. Bueno, entonces, en algunas metodologías se multiplica la ponderación de la ocurrencia, lo que ponderemos de ocurrencia, por severidad, por detección. En algunas metodologías únicamente se multiplica ocurrencia por severidad. Y les digo, en algunos métodos la ponderación es numérica y en otras es como bajo, alto, extremadamente alto, etcétera, ¿no? Y a esta multiplicación o esta valoración de estos ocurrencias, severidad y detección se le llama nivel de prioridad de riesgo. Y hay tablas donde nos dice qué es un riesgo alto, de qué valor es un riesgo alto, de qué valor es un riesgo medio, bajo, moderado o muy bajo, por decir algo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que tiene que hacerse. Alguna secuencia que tenemos que seguir para cuando tenemos, por ejemplo, productos no conformes, que es algo pues, que a veces puede presentarse en la industria. ¿Cómo sabemos que un producto está no conforme? ¿Qué significa un producto no conforme? Significa un producto que no está cumpliendo alguna especificación de calidad. Porque está hablando del producto, no del proceso. ¿Sí? También puedo tener procesos que tienen desviación o no conformidad. Bueno, si fuera un producto, ¿cómo podemos saber? Pues por las pruebas de control de calidad, por eso autoridades internas o externas que no estén, que tengamos observaciones, o ya más grave, quejas del cliente, ¿no? Que incluso puede llegar a generar devoluciones del producto, y ahí tiene que hacer la desviación y realizar una investigación para el manejo del producto no conforme. Entonces, aquí hay una secuencia de qué podríamos hacer para hacer este análisis de riesgo. Bueno, hay que formar un equipo de trabajo para analizar eso. Hay que reportar la desviación y formar un equipo de trabajo. Y aquí lo que yo comentaba, hay que estar conscientes de que debemos involucrar a todas las personas que hayan participado o que tienen experiencia en el problema que estamos analizando. Y si hablamos de un producto que se fabricó,
Los operadores que fabrican y controlan son una herramienta muy importante. Su conocimiento es súper importante para integrarlos al grupo de trabajo y poder hacer este análisis de riesgo, formándose siempre un grupo multidisciplinario. ¿Sí? Es importante que estén no solamente los directores, los responsables sanitarios, etcétera, sino la gente que estuvo trabajando en ese producto, en ese proceso. Hay que hacer una descripción detallada del problema. Y entonces hay que describir el problema, cuál es el problema, y hay varias metodologías. Hay una que ustedes conocen, se llama lluvia de ideas, que es una técnica de grupo para generar ideas sobre cómo podemos resolver el problema. Esta herramienta de tabular los procesos, mapear los procesos, identificar los elementos, y en sistemas automatizados la salida y entrada de datos, ¿no?, que podamos tener. Es un ejemplo de otra metodología que podemos utilizar. Podemos utilizar la 5W más 2H. Déjenme comentarles que la norma no indica qué metodología para causa raíz y para ponderar el riesgo debemos de utilizar. No es cuestionable eso. Cada quien utilizará. Obviamente no es que cada quien haga lo que quiera, sino que el sistema de gestión de calidad establece en un procedimiento cuáles son las herramientas que podemos utilizar o las que sugiere poder utilizar. Pero yo, si el procedimiento no tiene la 5W más 2H, yo puedo hacer la propuesta de decir, oiga, ¿saben qué? Yo quiero que se haga una modificación al procedimiento y que se incluya tal metodología. Pero vamos, lo importante es que no hay una metodología establecida por norma que indique cómo tengo que hacerlo. En esta metodología 5W más 2H se llama así por lo que están viendo aquí, 5Ws y 2Hs en inglés. Describir brevemente el problema, cuál es el problema que se presentó, cuándo sucedió el problema o en qué proceso, en dónde, en qué parte del proceso se presentó el problema, a quién le sucedió el problema, está relacionado este problema con habilidades del personal, entre otras cosas. ¿Por qué sucedió el problema? ¿Por qué nos pasó eso? ¿El problema es aleatorio o ya es frecuente, no? Es la cuarta vez que nos ocurre lo mismo. O sigue un patrón de comportamiento, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar el problema? ¿Cuántos lotes están afectados por este problema en esta metodología, ¿no? Y hay que ir dando respuesta a todo esto, ¿no? Diagrama del proceso se puede definir como un conjunto de... También podemos usar un diagrama de proceso. Hemos visto diagramas de flujo, que es algo similar. Conjunto de actividades o toma de decisiones interrelacionadas con entradas y salidas de insumos, de procesos. Identificar en este diagrama de proceso cuáles son los puntos críticos que tenemos para en esos puntos críticos enfocarnos en el análisis de riesgo. Cuando sea posible, implementar una acción de contención provisional, ¿sí? Antes, para seguir con toda esta metodología, si tenemos una medida de prevención, de contención, hagámosla en ese momento. Obviamente todo esto se dirige o lo establece el responsable sanitario. Establece cuál es la acción de contingencia o de contención que vamos a tomar inmediatamente. Hay que buscar la causa raíz que generó el problema. Para llegar a la causa real debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. ¿Cuáles son las causas potenciales detectadas? ¿Qué sucedió? ¿Qué realmente fue lo que sucedió? Y aquí es muy importante que el personal tenga una cultura de calidad. Si nosotros no decimos lo que realmente pasó, si nosotros nos equivocamos, tenemos que decir, ¿sabes qué? Pasó esto. Porque si no, se vuelve un problema muy difícil de solventar. Entonces, dentro de las cuestiones de la cultura de calidad del personal, tiene que el personal pueda entender que lo que estamos haciendo es de gran importancia para la salud de las personas que van a recibir el producto y que tenemos que establecer lo que haya ocurrido. Obviamente, bajo un contexto de que eso no implica
que se va a señalar a alguien o que se va a correr a alguien, pero sí es importante que se indique qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Comprobar que se elimina la causa o no se repite. Comprobar que si se elimina la causa, no vamos a repetir el mismo problema. Podremos tener otro, pero no recurrencia del mismo problema que tenemos, ¿no? Alguna vez nos ocurrió en un caso que una compañera metió a esterilizar unos garrafones de agua y utilizó el tiempo equivocado para la esterilización. Y obviamente aquí no puede haber un supervisor por cada trabajador. Por eso es importante la cultura de calidad de la gente. No puede tener un supervisor cada uno de los trabajadores. Entonces aquí el trabajador, en ese sentido, me dijo, ¿sabe qué? Me equivoqué en el tiempo de esterilización. No es el correcto. ¿Cuál es el riesgo? Que no haya estado estéril esa agua. Entonces, ¿qué se decidió? Eliminemos esa agua, preparemos otros recipientes con agua y volvamos a esterilizar. ¿Qué impacto tiene? Pues nos va a causar retrasos, ni modo, pero no podemos correr esos riesgos. Es importante, pues, que se diga claramente qué fue lo que ocurrió. Y hay herramientas, causa-efecto, 5 porqués, diagrama de flujo, indicadores de desempeño, que vamos a hablar un poquito de los KPIs o indicadores de desempeño, que se llama. Hay que determinar las acciones correctivas. Si ya sabemos qué está causando el problema, hay que implementar las acciones correctivas y deben ser apropiadas y realistas, ¿no? Porque también a veces se quieren poner acciones correctivas que no están a nuestro alcance, ¿no? Ah, pues cómpreme un aislador mejor. No, pues, ¿cómo te vamos a comprar un aislador? O sea, no es posible eso, ¿no? Tiene que ser algo que se pueda solventar. Y implementar las acciones correctivas permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo ya, vamos a ver un ejemplo de eso, determiné que había una acción correctiva que no estaba yo haciendo, hay que implementarla en un procedimiento hay que anexarla al procedimiento correspondiente. ¿Sabes que yo no hacía esta supervisión? Ahora ya indican en el procedimiento para que siempre hagamos esa supervisión. Entonces, a eso se refiere la implementación de las acciones correctivas permanentes. Una vez definidas las acciones correctivas, habrá que implementarlas y tener un control para verificar que han sido eficaces y que no surjan de nuevo. Se deben de monitorear estas acciones. Bueno, prevenir que vuelva a aparecer el problema, elaboración de lo que comentaba yo de procedimientos y aseguramiento de la capacitación del personal con un planteamiento de extrapolación, es decir, ahora ya sabemos cómo y en dónde se produce el tipo de problemas estudiados. Ya sabemos por qué nos pasó eso y dónde. Entonces, proyectemos mecanismos a otros procesos parecidos para evitar fallos similares. Yo tuve un fallo en un fermentador, pues ahora voy a extrapolar esa experiencia a los demás fermentadores que estoy utilizando, ¿no? Y las metodologías son varias: AMEF, esta de Modify Efectos de su criticidad, análisis de peligros de operatividad, árbol de fallas, etcétera. ¿Alguna de estas la han utilizado ustedes alguna vez para algo? ¿Jóvenes? No, pero en alimentos, bueno, microbiología de alimentos vimos un poquito de HACCP. ¿Ustedes llevan una materia que se llama control o algo así se llama? Ajá. ¿O cómo se llama la materia? Creo que en los primeros semestres, ¿no? Sistemas de calidad. ¿Y no le estamos repitiendo todo eso? ¿Qué vieron ahí? A ver, dígame así. Un breve resumen, ¿qué vieron ahí? Ah, clínicas. Ah, ok. ¿Pero tenía más un enfoque clínico? Ok. Bueno,
¿Se ve la imagen? Dice Sí. formato ARP. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver 3 ejemplos. Este es uno. Les platico cuál es y son muy sencillos. Y uno pudiera pensar, bueno, hay tanto rollo para eso, lo pueden haber resuelto de otra manera. Pero recuerden que todo tiene que estar documentado, ¿sí? Y en este caso, son 3 ejemplos diferentes, utilizando herramientas diferentes. En este caso se trata del acondicionamiento del empaque de la vacuna influenza estacional. La vacuna influenza estacional es una vacuna que ya les he comentado que tiene tiempos muy reducidos para su comercialización. La vacuna tiene que estar disponible en el mes de octubre para que ya la autoridad sanitaria la libere, haga su control de calidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Hablábamos de que hay una simplificación, un proceso de simplificación que pedía Sanofi. La vacuna proviene de Sanofi, el activo proviene de Sanofi, Pasteur, de influenza estacional, y en la empresa estamos haciendo la etapa de acondicionamiento. Entonces, en ese año, y siempre hay ya calendarizadas las entregas del producto para Liste, para Pemex, para Salud, para el Seguro Social. E imagínense el impacto que tendría el que no haya vacuna disponible. No se puede llevar a cabo la vacunación porque no hay vacuna. Y entonces empezamos a ver, ¿por qué no hay vacuna? ¿Que Sanofi no entregó la vacuna? No, sí la entregó, pero la empresa X, pues no la tiene. Entonces, el impacto ahí sería no tener disponibilidad de vacuna. Y este fue un asunto que afortunadamente se pudo resolver, pero que ante el evento de que el riesgo se materializara, se tuvo que hacer un análisis de riesgo y proponer qué podíamos hacer para una cosa tan simple como cambiar el envase colectivo. Ahora, cuando yo tengo un registro sanitario, que es la autorización de ese producto, y en este caso esta vacuna tiene ese registro sanitario, incluye la presentación de la vacuna. Y la presentación de la vacuna incluye cómo es el envase colectivo y cuántas vacunas tiene ese envase colectivo. Y los clientes conocen esa presentación y hacen contratos por esa presentación. Entonces, al no tener el envase colectivo en ese momento, y además es un proceso automático, automatizado. Esto es, la línea de acondicionamiento que tenemos hace el trabajo de manera automatizada. Claro, hay operadores, pero la línea alimenta frascos, etiqueta frascos, forma la caja secundaria, la codifica, la sella, la cierra, le pone etiqueta de seguridad, la pesa, forma el envase colectivo, lo mete los envases secundarios, los mete en el envase colectivo, le pone un código de barras, notifica el envase colectivo y sale la caja de cartón corrugado, lista ya con la cantidad de producto. Entonces es un proceso automatizado y hay una orden y procedimiento de acondicionamiento. Recuerden que hay el documento, hay una orden y procedimiento donde documentamos ese proceso y está autorizado ese documento. De tal manera que cualquier cambio que hagamos en ese proceso, tenemos que notificarlo a los clientes y tenemos que hacer una gestión de riesgos para que cuando la autoridad sanitaria nos consulte por qué cambiamos algo, podamos tener un documento que avale qué se hizo y por qué se hizo así. La autoridad sanitaria está consciente de los problemas que podemos tener. Lo que no permite es que no se documenten las cosas que se hacen. Entonces, bueno, ese es el contexto en general de este análisis de riesgo. Entonces, hay que documentarlo. Tiene un código, ese análisis de riesgo tiene un código aquí. Análisis de riesgo 15036, de tal fecha. Estamos usando la herramienta de análisis de riesgo preliminar. El nombre del elemento es empaque colectivo de vacuna Vaxigrip.
la etapa de condicionamiento, el laboratorio, y dice aquí, evaluar el riesgo del cambio de presentación de envase colectivo de 480 a 300 frascos por corrugado para los lotes, para estos lotes. ¿Por qué para estos? En esa campaña se consideraron como 30 lotes. ¿Por qué para esos lotes nada más? Porque no teníamos el insumo, el proveedor tenía problemas en la empresa para hacernos la caja colectiva y no nos los iba a entregar en tiempo. Teóricamente, cuando nos iba a entregar ya el corrugado, la caja colectiva, solamente nos iba a hacer falta para estos lotes. Pero entonces no podíamos retrasar el acondicionamiento de esos lotes. ¿Sí me explicó? Y esto es un proceso totalmente automatizado. De tal manera que tengo que tener esos materiales con las dimensiones que yo requiero. Yo no le puedo meter a la estuchadora o a la caja que arme el envase, al equipo que arme el envase colectivo, una caja diferente. Entonces, en esta metodología se va escribiendo lo siguiente. Describe el evento, el contexto, identifica el riesgo, análisis de riesgo, evaluación del riesgo. Ayúdeme a alguien a leer cada renglón, por favor. Leamos este renglón primero. Váyanselo turnando, por favor. Primer renglón, ¿qué dice? Jóvenes. Describe el evento. No contar con el suministro de envase colectivo para 480 frascos, caja corrugada número 10, utilizada para el empaque de la vacuna Vaxigrip en la línea automática, lo que conlleva no cumplir con el programa de entrega de producto para su comercialización de la vacuna temporada 2015-2016. Pues no tengo esa caja, ¿sí? ¿Y eso cuál va a ser el impacto de eso? Pues que no voy a poder tener la vacuna para los clientes y no va a haber campaña de vacunación. ¿Se dan cuenta? Aquí no hay un efecto sobre la seguridad del producto o sobre la salud del producto. Sí habría si consideramos que no va a haber vacuna para poder inmunizar a las personas, ¿no? Que no son muchas las dosis que se aplican cada año, son como 30 millones más o menos. Entonces, bueno, ese es el evento que está ocurriendo. Continúate con el siguiente, por favor. Sí, está bien, adelante, adelante. Uno y uno vayas. Encartonadora. Fíjense, aquí la propuesta es, no tengo la caja. ¿Qué es lo que estamos proponiendo hacer? Hagamos esa parte del proceso automática, hagámosla manual. ¿Sí? Entonces voy a tener que hacer una orden y procedimiento que mezcle la parte automática y la parte manual para poderlo documentar, porque no teníamos otra alternativa. No podíamos quedarnos, decir, pues no entregamos, ¿no? Bueno, pues hay que ver dónde la podemos empacar. ¿Tenemos esa caja de ese otro tamaño? Sí. ¿La podemos meter a la línea? No. Pues entonces hagamos un empaque manual. Vamos a parar el proceso en esa etapa de la encartonadora y hagámoslo manual, ¿sí? Ahora, identificación del riesgo. Continúen, por favor. No contar con el envase colectivo, ay, perdón. El no contar con el envase colectivo a tiempo retrasaría el proceso de acondicionamiento y la disponibilidad del producto para su comercialización, derivado de no asignar a tiempo el contrato de compra para el proveedor de envase colectivo. La siguiente.
El no tener producto disponible para su comercialización causaría multas y sanciones a Birmex por incumplimiento de contratos y o pérdida de pedidos al no poder ofertar el producto a tiempo. Se evaluó la posibilidad de empacar en otra caja para cumplir con el programa de entrega de producto. El último rengloncito que está ahí. Programar el acondicionamiento del producto considerando los tiempos del proceso, control y trámites para permiso de autorización para su venta y distribución. El área de comercialización deberá informar a los clientes el cambio de presentación en envase de colectivo. Fíjense que aquí, acuérdense que cuando ya se termina de acondicionar un producto, en este caso una vacuna, a pesar de que Sanofi tiene autorizado una simplificación para liberar sus lotes, recuerda cuando les pasé esa diapositiva, la COFEPRIS dijo que en base a tu constancia de calidad, te voy a autorizar el 70% de los lotes por vía fast track. Esto es, solamente voy a revisar documentalmente tus controles de calidad, tu proceso de fabricación y te autorizo la distribución del producto. En los otros lotes tengo que hacer control de calidad analítico. Y entonces todo eso, para que autorice COFEPRIS la distribución del producto, lleva tiempo. Y si no entregamos a tiempo el producto empacado, pues se van a retrasar los tiempos y no vamos a poder entregar. Y les digo, y además de causar multas y sanciones que son muy fuertes, el problema es no tener el producto para la vacunación, y en este caso una vacuna que solo se aplica en ese periodo de tiempo, de noviembre o de octubre a enero, febrero del año que sigue, ¿no? Es una vacuna estacional y cada año se empieza a hacer una vacuna con serotipos diferentes. Aquí nada más un comentario para ubicarlos en este contexto. Las empresas privadas tienen la libertad de comprar sus insumos a quien ellos quieran comprárselos. Tiene que estar validado su proveedor, por supuesto, pero le pueden comprar a cualquier proveedor, ¿sí? En las empresas públicas eso no ocurre y eso genera muchos problemas para la productividad, para la fabricación. Una simple caja de cartón, y digo simple no porque no sea importante, pero un material de esa característica o cualquier otro material, las empresas públicas tienen que hacer un proceso de licitación pública, internacional o nacional. Y esos procesos son demasiado engorrosos, demasiado burocráticos. Y entonces, si un proveedor, entonces yo una empresa pública como es esta, no puede decir, ¿sabes qué? Compra al proveedor fulano de tal. No se puede. De acuerdo al reglamento, a los reglamentos que hay de adquisiciones, no se puede hacer eso. Y entonces eso nos limita muchísimo y nos genera muchos problemas, porque los procesos de licitación pública son muy complicados. Hay que esperar y además hay la posibilidad de que el proveedor se elija, de esa licitación pública se elija al proveedor A y el proveedor B se inconforme, porque diga, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con el dictamen que dieron, porque mi producto también tiene la misma calidad, etcétera. Y luego tiene que ver con el costo. Entonces, puede también ocurrir que un proveedor se inconforme ante la función pública y entonces para todo ese proceso de compra. Entonces es muy complicado y claro, las empresas públicas tienen la posibilidad de lo que ustedes han escuchado, se llama adjudicación directa. ¿Se han escuchado ese término, no? Recientemente con muchas cosas que se adjudican directamente sin licitación, pero hay que cumplir una serie de requisitos. Pero independientemente de que sea adjudicación directa o licitación pública, son procesos muy complicados y por eso hubo ese retraso en ese insumo que se requería para este proceso. Bueno, vamos a estos 3 rengloncitos. La siguiente, por favor. Siguiente renglón, por favor. Ok, síguete, por favor.
Fíjense, aquí hubo que hacer, en ese momento, tuvo que emitirse una nueva orden y procedimiento de empaque que mezclaba el proceso automático con el proceso manual. Y los procedimientos que aplicaran y la monografía del producto. Hay un documento que se llama monografía o especificación de diseño del producto, donde describe cómo se hace ese producto. Hubo que también modificar ese documento y todo sobre la marcha para poder tener los documentos para poder hacer este trabajo y tener el soporte documental de todo esto, ¿no? Y al último punto dice, el área de comercialización deberá informar a los clientes de Birmes del cambio de presentación y que no va a llevar código de barras. Es importante el código de barras. ¿Por qué es importante el código de barras, jóvenes? Porque lleva un control, identifica el producto que es, ¿sí? Y para todos los inventarios y almacén de productos es importantísimo que lleve el código de barras, ¿no? Dice, y sin código de barras en el empaque colectivo, para los lotes sujetos a este cambio, teniendo por su parte que tener una aceptación de los clientes. O sea, habría que enviar a los clientes un documento donde le digan, explique el problema y nos diga, ok, está bien, acepto que me mandes esos 5 lotes con esta modificación. Comunicar al área de adquisición la necesidad de contar con la caja para los lotes posteriores y el cumplimiento del programa de condicionamiento. Se deberá capacitar al personal operativo y a todas las áreas involucradas en la nueva orden y procedimiento para los lotes fulano, sultano y perengano. Entonces, esto fue lo que se hizo para este problema. Se utilizó ahí una lluvia de ideas ahí como una herramienta para poder determinar algunas cosas. Y es un ejemplo del análisis de riesgo. Fíjense, este análisis de riesgo solamente utiliza probabilidad de ocurrencia y severidad. Y la multiplicación de probabilidad de ocurrencia nos va a dar el nivel de prioridad de riesgo. Aquí está una escala de clasificación, fíjense. Probabilidad de ocurrencia altamente improbable se pondera como 1. Baja probabilidad, 2. Probabilidad media, 3. Alta probabilidad, 4. Muy alta probabilidad de que ocurra, 5. Y la severidad se clasifica como baja severidad 1, severidad baja 2, etcétera, muy alta severidad 5. Y entonces en este modelo, en este cuadro, viene la relación entre severidad y probabilidad de ocurrencia. Díganme, si yo tengo 1 de severidad y 1 de ocurrencia, ¿qué color corresponde? Verde. ¿Y qué significa que sea verde? Que el riesgo es bajo. Y así, en función de cómo yo vea la ponderación que hice, me va a dar diferentes colores. En este caso son colores. Y cada color dice extremadamente alto, alto, moderado y bajo. ¿Ok? Entonces, aquí se ponen el riesgo que estamos analizando. Hace rato que vimos el mapa de riesgos, había 10 riesgos, ¿no? Aquí pusimos 3, ¿no? Para este ejemplo. 3 riesgos. Y dice aquí, ¿cuál es el riesgo o el evento no deseado? ¿Qué puede salir mal de lo que estamos hablando? Pues lo que puede salir mal es retraso en el acondicionamiento de esta vacuna. Es lo que nos puede salir mal. Ok, si esto te sale mal, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el impacto que va a tener que no puedas hacer esto? Pues no contar con producto para su comercialización. Y después dice, bueno, ¿y por qué te puede ocurrir eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa potencial de que te ocurra este riesgo? Ah, pues porque no tengo esta caja para hacer el empaque automático. ¿Ok? Entonces, no hagan caso a los números que están ahí. Yo les pregunto, ¿cómo ponderarían
la probabilidad de riesgo de que el daño ocurra, analizando esto que acabamos de decir. ¿Cuál sería la ponderación que ustedes pondrían para que el riesgo se materialice? ¿Qué es lo que me va a ocurrir? ¿Qué es lo que me va a ocasionar el riesgo? ¿Qué es lo que va a hacer que el riesgo ocurra? Esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explicó? La falta de caja. La pregunta es, ¿tengo la caja? ¿La tengo lista para usarla? ¿No? Entonces, ¿cómo será la ocurrencia de este riesgo? La probabilidad de que ocurra. ¿Muy improbable o altamente probable? Altamente probable. Pues sí, no tengo la caja, entonces se pondera como altamente, muy alta probabilidad, no la tengo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la severidad de la falla? ¿Qué tan significante es el impacto? Si no tengo la caja, no voy a poder hacer esto. Y entonces, ¿cómo va a ser la severidad? ¿Cómo voy a ponderar la severidad? ¿Como muy baja, media o muy alta? Muy alta. Y entonces 5 por 5 me da 25. ¿De acuerdo? Y en este caso voy aquí a 5, 5 y me da un color violeta o guinda. Y esto quiere decir extremadamente alto. ¿Sí? Y la otra columna es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya vimos que es un riesgo extremadamente alto. ¿Qué vamos a hacer para mitigar ese riesgo? Pues utilizar la caja colectiva existente para el empaque colectivo, ¿no? La que ya comentamos hace rato. Esa es la acción que voy a tomar. Y se pone un responsable de quién va a hacer todo eso, ¿no? Luego el siguiente. Empaque colectivo incorrecto. Al realizar el empaque, al hacer empaque manual, hay el riesgo de que nos equivoquemos y no metamos lo que tenemos que guardar en esa caja, que estén incompletos. Para eso las líneas de acondicionamiento tienen sensores que ayuden a reducir esos riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que haya cajas incompletas, que no esté identificado correctamente. ¿Por qué puede ocurrir esto? Por errores durante el proceso de empaque manual. Me puedo equivocar, las personas se pueden equivocar porque estoy pasando de un proceso automatizado a un proceso manual que no se ha hecho y que hay que capacitar a la gente para todo eso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, obviamente tendríamos que capacitar al personal para hacer esta actividad, ¿no? Que no la hacían. Entonces, el grupo, en ese caso, ponderó que la probabilidad de ocurrencia de que el personal fallara en esto, previamente capacitado, pues era una probabilidad media y le asignó un número de 3. ¿De acuerdo? Y aquí yo sí difiero de lo que se puso en ese momento ahí. Ok, pero si esta falla se presenta, ¿sí? ¿Cuál es la severidad? Le vamos a poner menos de 5. Aquí le pusieron 2, que es severidad baja, ¿sí? Vamos a verlo así como lo pusieron ellos. Severidad baja, ¿ok? Entonces, me da 6, y entonces 6 quiere decir que yo tengo de severidad 3 y 6, y entonces me da, no está, no, perdón, 3 y 2, ¿no? 3 y 2, y me da un color amarillo, y eso significa riesgo moderado. Podríamos subir este valor, esta ponderación, a 3, por ejemplo. 3 sería severidad promedio, y si fuera 3 por 3, 9, sería 3 y 3, me daría color naranja, ¿no? Es alta. 3 y 3. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿cuál es ¿nos podemos equivocar? Sí. ¿Qué acción vamos a tomar? Supervisar por parte de producción y control en procesos cada empaque colectivo y supervisar la identificación de cada uno de los productos. Reforzar la supervisión para evitar que este problema pueda ocurrir.
Ahora, ¿por qué no pondero aquí con 5? Porque si aquí hay una falla, la voy a encontrar aquí. Y entonces, pues voy a retrabajar esa caja, la vuelvo a empacar y vuelvo a revisar que todo esté bien, ¿sí? Y es otro ejemplo. Bueno, ¿qué otra cosa puede ser? Que la presentación que vamos a hacer no sea aceptada por el cliente. Y entonces, pues si dice el cliente, no, ¿sabes qué? A mí no me interesa ese cambio de presentación, yo no quiero, no acepto ese cambio de presentación, pues no voy a tener producto para poder entregar. Y el problema es la falta de caja. Entonces, se ponderó que la probabilidad de que el cliente, porque esto se hizo antes de mandar los documentos a los clientes de que íbamos a hacer cambio de presentación. Entonces, se ponderó como 3, como probabilidad media, que el cliente no aceptara, ¿sí? Y la severidad como alta, si es que no aceptara el cliente esto, y nos dio un cálculo de NPR, de nivel de prioridad de riesgo, de 12, que es 3 y 4, 3 es aquí, 4 acá, y nos da un color naranja, que es alta. Y entonces lo que se planteó aquí como una acción para mitigar este problema es que el proveedor nos hiciera entregas parciales. Decir al proveedor, oye, pues no me entregues toda la cantidad que te pedí en el contrato, entrégame cantidades suficientes para hacer 2 lotes a la semana, por ejemplo, ¿sí? Y entonces se vio con el proveedor esta situación. Entonces, es un ejemplo de un análisis de riesgo, les digo, muy sencillo, pero que tenemos que documentar. Cuando venga la autoridad sanitaria y nos pregunte sobre este producto, le decimos, mira, hubo esta desviación y se trató de esta manera y se solventó de esta forma. Entonces hay que hacer una conclusión, por supuesto, y hay que firmar todos los que participen. Con base al análisis de riesgos, o sea que el tercer aconsejamiento de la vacuna Vaxxilivir por falta de caja corrugada tendría un impacto extremadamente alto, ya que ocasionaría incumplimiento en las fechas de compromiso de entrega de producto y con ello ocasionaría multas y demás. La sustitución de la caja corrugada para lotes indicados reduce el riesgo de manera importante hasta alcanzar un valor de riesgo moderado mitigado con la supervisión y verificación del proceso por parte de producción y control de procesos, permitiendo con ello la entrega de la vacuna a los clientes de Birmex. Bueno, este es un ejemplo con una metodología de análisis de riesgo preliminar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿Más o menos queda la idea? ¿Sí? Bueno, Sí, vamos a ver, ya no va a dar tiempo ahorita de terminar el próximo viernes tenemos examen y el próximo miércoles vamos a ver si tenemos una clase sobre vacunas que nos va a dar la maestra Alicia Jiménez o vamos a hablar sobre muestreo por atributos y vamos a terminar estos análisis de riesgo. Muestreo por atributos es otra herramienta de muestreo. Hay muchos tipos de muestreo. El muestreo por atributos es un muestreo que se utiliza para muchos insumos que hay en la industria para evaluar la calidad y aprobarlos o rechazarlos. ¿Alguien ha usado el muestreo por atributos? ¿No? ¿Muestreo por variables? No, profe. ¿No? No. El otro día me metí a internet y vi una clase de muestreo por atributos muy bien, muy didáctica, muy buena, pero ya no me acuerdo dónde lo vi. Pero bueno, les doy una clase lo mejor que se pueda sobre muestreo por atributos. Entonces nos faltan ver 2 ejemplos de análisis de riesgo y eso los veremos el miércoles o tendremos una clase sobre vacunas el miércoles. Este viernes tenemos el examen, el segundo examen. ¿Ok? Bueno, entonces faltan 15 minutos para la clase de laboratorio. Nos tomamos un receso y nos integramos a las 7 al laboratorio. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Nos escuchamos al ratito. Bye. Gracias.